Hola, buenas tardes. En una edición más de este congreso, agradeciendo como siempre al grupo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctora Thanos, muchísimas gracias por la invitación. En esta tarde vamos a presentar casos interesantes y casos que nos dejan mucha enseñanza. Y en esta edición estamos haciendo un nuevo formato. Le hemos pedido a nuestros residentes en formación, están haciendo una alta especialidad, ellos ya son radiólogos certificados y que vienen a hacer un año completito con nosotros. Soy la doctora Yolanda Villaseñor y vamos a coordinar en conjunto con la doctora. Se presentan, por favor. Buenas tardes, gracias por la invitación, doctora Liliana Moreno Astudillo. Atrás, por favor. Doctora Ana Ríos Montalbán, residente de imagen, intervención en mama. Miguel Ángel Sánchez Rueda, médico radiólogo, residente de alta especialidad en imagen e intervención en mama. Doctora Aurora Tejeda Olmos, residente de imagen e intervención en mama. Hola, soy Keila Luisinei Rodríguez Zapata, también residente. Hola, Samuel López, residente de imagen e intervención en mama. Pues bien, vamos a los siguientes minutos, vamos a emplearlos en presentación de casos y a diferencia de otros años en donde nosotros hacíamos preguntas, les hemos pedido a los residentes que hicieran una revisión porque creo que nos va a dejar más enseñanza. Entonces espero les guste, disfrútenlo y aprendan mucho. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Soy Miguel Ángel Sánchez Rueda, residente de alta especialidad en imagen e intervención en mama. El día de hoy vamos a ver algunos casos en relación al tema del desenlace de las calcificaciones posterior a la terapia no adyuvante en pacientes con cáncer de mama que sus nódulos o tumores primarios están asociados a calcificaciones. En este primer caso estamos viendo una paciente femenina de 33 años, la cual en su mastografía se observa un nódulo en la mama de izquierda, cuadrante superior externo, tercio medio y posterior, irregular, de márgenes espiculados y alta densidad. Está asociado a calcificaciones pleomórficas finas y algunas lineales finas en su interior. El resultado de patología fue un carcinoma ductal infiltrante luminal A. Podemos identificar las calcificaciones en una ampliación y la presencia del nódulo caracterizado por ultrasonido con las calcificaciones dentro del mismo nódulo. Posteriormente a la terapia no ayudante, la paciente, después de completar sus ciclos de la quimionoayudancia, tiene una disminución en el número de calcificaciones, tanto dentro como por fuera del nódulo, mejor identificadas en este cono de magnificación. También identificamos la presencia de clip dentro del nódulo porque todas las pacientes que nosotros llevamos a terapia no adyuvante tienen previa marcación al inicio de la quimioterapia y posteriormente que la paciente fue llevada a cirugía, se realizó la resección del tumor, una cirugía conservadora. La respuesta patológica a la quimioadjuvancia fue un RCB3, o sea, una carga tumoral significativa. En conclusión, en este caso, aunque la paciente presentó disminución en el número de calcificaciones, presentó una carga tumoral significativa en el reporte de patología final. Aquí está la presencia del nódulo visto por ultrasonido, también con las calcificaciones en su interior. Ese segundo caso es una paciente femenina de 64 años, la cual tiene un diagnóstico de carcinoma ductal infiltrante, es un luminal B, identificando la presencia de un nódulo en el cuadrante superior externo tercio medio. Es un nódulo irregular, de alta densidad y de márgenes indistintos, asociado a discreta distorsión de la arquitectura, observando la presencia de algunas calcificaciones amorfas y pleomórficas finas en su interior. Aquí está la presencia del nódulo caracterizado por ultrasonido. Esta paciente también fue llevada a neoadjuvancia, identificando nosotros en estas proyecciones de mastografía la disminución importante en las dimensiones del nódulo y la presencia de clip en su interior. También es notorio que ya se observan muy pocas calcificaciones a comparación de antes del inicio del tratamiento no ayudante y algunas calcificaciones amorfas por fuera del mismo.
Esta es la presencia del nódulo por ultrasonido, mucho más pequeño que en el estudio inicial. En esta paciente también se llevó una cirugía conservadora y el reporte de patología nos dio un RCB2, una enfermedad residual moderada. En este caso también, aunque las calcificaciones casi que desaparecieron por completo, persistió la enfermedad. En este caso, es una paciente femenina de 50 años con un nódulo irregular de alta densidad de márgenes espiculados, asociado a distorsión de la arquitectura y de retracción del complejo alveolar pezón en la interlínea de los cuadrantes superiores, tercio medio y posterior de la mama derecha. Se caracteriza la presencia de calcificaciones lineales finas, así como algunas amorfas en su interior. Este es el nódulo visto por ultrasonido. Posteriormente a la terapia no ayudante, es muy visible de que aunque el nódulo disminuyó significativamente en sus dimensiones, las calcificaciones aumentaron sobre todo las lineales finas, que tienen distribución segmentaria hacia el pezón. En esta paciente fue un carcinoma ductal infiltrante luminal B HER2 positivo. La paciente fue llevada a una cirugía conservadora. Posterior a la cirugía conservadora se realizó el estudio patológico de la pieza y aunque tuvimos un aumento significativo en las calcificaciones, fue un RCB0, o sea, una respuesta patológica completa. La siguiente paciente es una femenina de 53 años diagnosticada con un carcinoma ductal infiltrante HER2 positivo. Observamos en la mastografía de la mama derecha la presencia de un nódulo en el cuadrante superior externo tercio posterior irregular, de alta densidad y de márgenes indistintos, asociada a discreta distorsión de la arquitectura, engrosamiento cutáneo y engrosamiento trabecular. En su interior se observan discretas calcificaciones amorfas y por ultrasonido se observaba un nódulo irregular, paralelo, marcadamente hipoecoico y de márgenes microlobulados e indistintos. Esta paciente fue llevada a quimioterapia neoayudante. Posteriormente a la quimioterapia neoayudante es notorio que el nódulo visto en la mastografía inicial disminuye significativamente en sus dimensiones y densidad. Sin embargo, podemos apreciar en su interior la presencia en aumento de calcificaciones amorfas y pleomórficas finas, así como el clip que se pone antes de iniciar la terapia. En esta paciente, la pieza quirúrgica de la cirugía conservadora se llevó a estudio patológico y tuvo un RCB2 correspondiendo a una carga tumoral moderada. Aunque aumentaron las calcificaciones, persistió la enfermedad residual. Esta es una paciente femenina de 55 años con un diagnóstico de cáncer ductal infiltrante de la mama izquierda HER2 positivo, en el que podemos observar la presencia de una zona de mayor densidad en el cuadrante superior externo, asociada a discreta distorsión de la arquitectura y la presencia de algunas calcificaciones amorfas y lineales finas en su interior. La paciente fue llevada a terapia no ayudante. En la terapia no ayudante, posteriormente, en las imágenes de control observamos el aumento en el número de calcificaciones de la lesión. Estas calcificaciones son pleomórficas, algunas gruesas heterogéneas y lineales finas. Se realizó una cirugía conservadora en la paciente y el resultado de patología reportó un RCB0, correspondió a una respuesta patológica completa. En este caso, aunque aumentaron significativamente las calcificaciones, la respuesta patológica fue completa. Este caso es una paciente femenina de 47 años con diagnóstico de carcinoma lobulillar infiltrante, triple negativo. Observamos en las proyecciones de mastografía en la mama izquierda la presencia de un nódulo en la interlínea de los cuadrantes
superiores y cuadrante superior interno irregular, de alta densidad y de márgenes indistintos asociado a discreta distorsión de la arquitectura, así como a múltiples calcificaciones pleomórficas finas en su interior y un clip de marcación. Observamos la imagen por ultrasonido, un nódulo irregular, paralelo, hipoecoico, de márgenes microlobulados con múltiples calcificaciones internas. La paciente fue candidata a terapia neoadyuvante con quimioterapia. Posteriormente a la terapia neoadyuvante se toman mastografías de seguimiento y solo se identifica la presencia de una zona de distorsión de la arquitectura asociada a escasas calcificaciones pleomórficas, algunas amorfas y la presencia del clip en su interior. Por ultrasonido solo se identifica la presencia de una zona con discreta atenuación acústica. La paciente fue llevada a una cirugía conservadora. En la cirugía conservadora se llevó la pieza quirúrgica a patología, observando una respuesta patológica completa. El patólogo reportó un RCB0. En este caso, hubo disminución de las calcificaciones y una respuesta patológica completa. Quise traer una breve revisión acerca del comportamiento de las calcificaciones posterior a la terapia no adyuvante. Como base, quería hablarles de que patológicamente se pueden formar nuevos calcios en las lesiones en mama debido a la necrosis de células malignas, y también puede haber una disminución de los mismos calcios gracias a la acción de algunos histocitos multinucleados que fagocitan el calcio. Gola en el 2016 realizó un estudio acerca de este tema en el cual incluyó 54 pacientes. Él identificó de que las calcificaciones permanecieron estables en el 55.5%, disminuyeron en el 42.6% y aumentaron solo en el 1.9%. También reportó que los tumores HER2 positivos y los triple negativos tuvieron mayores porcentajes de disminución de las calcificaciones y tuvieron mayores índices de una respuesta patológica completa al comparar con tumores que eran positivos a receptores hormonales. Kim, en su artículo en el 2014, concluyó que el desenlace de las calcificaciones no estaba relacionado con el cáncer residual hasta en el 22% de los pacientes que él estudió, y Adrada en el 2021 concluye que la extensión de las calcificaciones muestra muy baja exactitud para predecir la respuesta patológica de los tumores. En el Instituto Nacional de Cancerología se realizó un estudio en el cual se incluyeron 105 pacientes con diagnóstico de cáncer de mama entre los años 2019 y 2022. Esos pacientes tenían nódulos asociados a calcificaciones, se realizó marcación con clip, recibieron terapia no ayudante, ya sea quimioterapia o endocrinoterapia, y posteriormente fueron llevadas a un tratamiento quirúrgico y contaban con resultado de RCB. La RCB es la carga tumoral residual. ¿Qué se encontró en este estudio? Que hubo una disminución en las calcificaciones hasta en un 48.6%, estabilidad en el 31.4% y aumento en el 20%. Todo con valor de P significativo. Esto similar a lo encontrado en la literatura internacional. A tener en cuenta, se realizó una relación entre el subtipo molecular de los diferentes tumores y la respuesta patológica, o sea, la carga tumoral residual, y se identificó de que en los pacientes HER2 positivo y en los triple negativos presentaron una respuesta patológica completa en mayor porcentaje al comparar con los tipo luminal A o luminal B. Además, los tumores positivos a receptores hormonales en su mayor porcentaje presentaron una carga tumoral residual positiva. También se realizó una relación entre el subtipo molecular y el desenlace de las calcificaciones, identificando que en todos los grupos, independientemente de su subtipo molecular, la mayoría de las pacientes tuvieron una disminución. Todo esto fue estadísticamente significativo, excepto en el grupo de los triple negativos. Como conclusiones de este estudio, se encontró que existe una discordancia entre la disminución de las calcificaciones y la respuesta patológica completa posterior al tratamiento no ayudante, e independientemente del desenlace de las mismas, puede variar la respuesta patológica. Para llevar al caso,
El desenlace de las calcificaciones no está asociado directamente a la respuesta patológica posterior al tratamiento de un ayudante. Siempre se recomienda continuar con el uso de marcadores tisulares previo al inicio del tratamiento de un ayudante porque el desenlace de las calcificaciones en las lesiones es muy variable y se deben escindir todas las calcificaciones asociadas a las lesiones durante el procedimiento quirúrgico, puesto que las mismas pueden indicar enfermedad. Y esta información es muy útil a la hora de la planeación quirúrgica porque va a ayudar al médico tratante a tomar decisiones cuando se piensa en una cirugía conservadora. Gracias. Muchas gracias, doctor Miguel. Una excelente serie de casos. Quisiéramos acotar que, por ejemplo, el estudio que el doctor mencionó que hicimos en el Instituto Nacional de Cancerología surge a raíz de esa duda que en algún momento quedaba, si una lesión estaba asociada a calcios, ¿era necesario colocar un marcador tisular, o sea, un clip, o no era necesario? Y como nos pudimos dar cuenta, el desenlace de las calcificaciones puede ser tan variado como nos mencionó el doctor, que creemos necesario siempre colocar un marcador tisular, a pesar de que la lesión o el tumor principal tenga calcificaciones o se asocia a las mismas, debido al desenlace que puede tener. Una cosa adicional, tener en cuenta que el manejo multidisciplinario es importantísimo. La comunicación, ustedes se darán cuenta que antiguamente el manejo de estas pacientes, pues prácticamente el radiólogo no tenía una intervención. De hecho, hasta las biopsias diagnósticas se hacían en el consultorio. Hoy en día todo lo está haciendo el departamento de radiología, desde la biopsia diagnóstica hasta la colocación de clip y, por supuesto, el seguimiento de estas pacientes. Con estas respuestas tan espectaculares que tenemos, recordar cómo se mide la respuesta de estos tumores en la neoadyuvancia. ¿Qué es la neoadyuvancia? Es el manejo que se da a las pacientes previo a que vayan a tener un tratamiento definitivo, que es quirúrgico. Y esto es para un control local y sistémico de la enfermedad. Entonces, nada más como recordatorio, tenemos la respuesta clínica, la paciente llega al consultorio, se hace una exploración y ya no tiene tumor o ha crecido el tumor. La respuesta radiológica, nosotros ya no vemos nada y tenemos una gran limitante todavía. Si se dan cuenta, los estudios morfológicos como son el ultrasonido y la mastografía son mentirosos. ¿Por qué? Porque estamos viendo que quedan tumores residuales y nos dice el doctor Miguel, sorpresa, hay una respuesta patológica completa. Y no así, en donde vemos que ya no hay calcios y que había aparentemente una respuesta radiológica completa y todavía tiene tumor patológico. Entonces, recordatorio, hay 3 tipos de respuesta y no quiere decir que con ello ya no se le tenga que hacer nada a la paciente. Por eso, hoy por hoy, tenemos la necesidad de seguir insistiendo en dejar un clip, un marcador tisular, porque no sabemos más que la respuesta clínica y la respuesta radiológica cómo están. Incluso si tuviéramos un estudio funcional, tampoco nos daría el 100% de certeza de que hay respuesta patológica completa. Entonces, ese es mi comentario. Muchas gracias, Miguel. Vamos a continuar. Hola, buenas tardes. Soy la doctora Keila Luciney, residente de Imagen e Intervención de Mama del Instituto Nacional de Cancerología. El siguiente caso se trata de una paciente de 53 años, la cual acude a campaña de tamizaje. Como antecedentes de importancia, tiene antecedentes serofamiliares de madre y tía materna con cáncer de mama, antecedentes de histerectomía con oferectomía bilateral en el 2017 y es fumadora desde los 43 años, entre 2 a 8 cigarrillos al día. Bien. En la siguiente diapositiva vemos imágenes de mastografía en proyecciones CC y MLO bilaterales. Vemos una mama heterogéneamente densa tipo C del ACR que podría ocultar pequeños nódulos. En estas imágenes nos llaman la atención al menos 4 hallazgos. Uno de ellos se encuentra en la mama derecha y podemos ver una distorsión de la arquitectura en tercio medio del cuadrante superior interno. El siguiente de ellos se trata de una asimetría focal en tercio medio del cuadrante superior externo y otro hallazgo de importancia son un grupo de microcalcificaciones pleomorfas y amorfas en tercio anterior del cuadrante superior externo y uno más de ellos es un nódulo ovalado circunscrito de igual densidad del tejido mamario en
tercio inferior, en tercio anterior de cuadrante superior, de cuadrante inferior interno. Okay. En las siguientes imágenes podemos observar los cortes de tomosíntesis, en el cual podemos caracterizar mejor el nódulo que se encuentra adyacente a la piel. Es importante mencionar que tanto la distorsión como la simetría focal en los cortes de tomosíntesis modificaron. Se realizaron conos de magnificación de las microcalcificaciones, en la cual podemos caracterizarlas mejor, tratándose de calcificaciones pleomórficas y amorfas. Estas, solo por mastografía, se caracterizaron como un BIRAX 4B. Al ultrasonido nada más ponemos los hallazgos que presentaron traducción ecográfica, y esta se trata del nódulo que vimos en la mama izquierda. Es un nódulo ovalado, heterogéneo, predominantemente hipocoico, el cual presenta reforzamiento acústico posterior. Al Doppler no presenta vascularidad, y lo importante aquí es que se encuentra en el espesor cutáneo, tratándose así de un quiste epidermoide. A la paciente se le realiza biopsia por estereotaxia, en el cual da un resultado histopatológico de carcinoma ductal in situ de alto grado con comedonecrosis y calcificaciones distróficas. Como un breve repaso, es importante recordar que las microcalcificaciones son depósitos de calcio menores a 1 milímetro dentro del tejido mamario. La presencia de las microcalcificaciones en la mastografía puede sugerir lesiones premalignas o malignas. La mastografía es el método más efectivo para detectarlas, y las microcalcificaciones pueden observarse en la mastografía de un 30 a un 50% de los cánceres de mama. Estas van a cumplir un papel importante en la detección, por lo tanto, especialmente en aquellos cánceres que no son palpables. Alrededor de un 70% de los carcinomas ductales in situ se van a diagnosticar solo por la presencia de microcalcificaciones. Otra cosa importante a resaltar es que por ello debemos valorar las mastografías en pantallas adecuadas de al menos 5 megapíxeles y utilizar cada una de los complementos adicionales que tenemos, ya sean como conos de magnificación o las lupas de las aplicaciones. Vamos a dar un breve repaso de las microcalcificaciones, con especial énfasis en la morfología. En primera instancia tenemos las amorfas, que estas son pequeñas, de aspecto borroso. Estas pueden tener una distribución agrupada, lineal o segmentaria, y esto es lo que nos va a llamar la atención y las vamos a caracterizar como sospechosas. Estas cuentan con un valor predictivo positivo de un 20% y representan un BIRAX 4B. Tenemos las calcificaciones finas pleomórficas, son más evidentes que las amorfas, son menores de 0.5 milímetros, puede variar, tienden a ser irregulares y son sin partículas lineales. Estas cuentan con un valor predictivo positivo de un 29%, categorizadas también como BIRAX 4B. Posteriormente tenemos las gruesas heterogéneas. Estas son irregulares, miden entre 0.5 a 1 milímetro, tienen tendencia a confluir. En dado caso de que sean bilaterales, podrían categorizarse como benignas, pero esto no siempre es así. Tienen un valor predictivo positivo de un 15%, categorizadas también como BIRAX 4B. Finalmente tenemos las calcificaciones finas lineales o ramificadas. Estas son calcificaciones finas, lineales, irregulares, discontinuas, tienen un calibre menor al 0.5 milímetros, pueden verse ramificadas dentro de un conducto afectado. Estas tienen un valor predictivo de un 70% y son las únicas categorizadas como un BIRAX 4. Muchas gracias, doctora Keila. Excelente su presentación. A destacar, recordar que los calcios siempre son pues un coco para todos los radiólogos. Es de esas cosas que por más que queramos encontrarles formas, casi siempre encajan en alguna de las categorías de sospecha. Recordar que solo existe 4B y 4C para dar un BIRAX acerca de los calcios. Y otra cosa a destacar, como bien lo comentó la doctora Keila, es la importancia de siempre
las mastografías, valorarlas en pantallas de grado médico o en placas, pero siempre recordar que cuando encontramos unos calcios de sospecha hay que hacerles proyecciones adicionales en ortogonales, esto quiere decir conos de magnificación en CC y lateral 90 grados. Además de esto, podríamos usar, como bien dijo la doctora también Keila, usar herramientas como lupas al momento de estarlas valorando, pero las lupas de magnificación no sustituyen a los conos de magnificación. Otra cosa importante que debemos dejar como mensaje es que tenemos que hacer experiencia y tenemos que familiarizarnos con este tipo de lesiones. Ya lo decía la doctora Liliana y Keila, realmente hacemos un montón de biopsias que son falsas positivas. Mientras no tengamos la experiencia o no tengamos la certeza de que no es nada, vamos a seguirlas haciendo, porque no es lo mismo tener una paciente con una lesión in situ a tener una paciente con una lesión invasora. Y la otra cosa que discutimos mucho con los clínicos y los cirujanos es estás dando un resultado de un in situ de bajo grado y ese jamás en su vida iba a progresar. Todavía los cánceres no tienen palabra y aunque los de bajo grado pudieran no progresar, no sabemos cuáles sí progresan y cuáles no. Solo el 30% no progresan. Incluso recordar también que tenemos lesiones de alto riesgo que también tienen que ser manejadas y que en otra charla lo podríamos mencionar. Muchas gracias, Keila, muy buena tu presentación. Gracias. Buenos días, soy la doctora Ana Ríos, residente del curso de alta especialidad en imagen e intervención en mama. Les voy a presentar el siguiente caso clínico. Se trata de una paciente de 24 años de edad que acude a una institución particular por notar la presencia de un nódulo en la mama derecha. Le realizan un ultrasonido y le categorizan como BRAF 4B, por lo que es referida al Instituto de Cancerología para valoración de biopsia. En el instituto se realiza un ultrasonido corroborando la presencia de un nódulo ovalado de márgenes microlobulados, hipoecoico y que tiene áreas centrales de menor ecogenicidad. Un refuerzo posterior. Se categoriza como BRAF 4B y se lleva a biopsia. El reporte histopatológico fue de una neoplasia bifásica fusocelular. En septiembre del 2019, dado este diagnóstico, se decide realizar marcaje con arpón mediante ultrasonido para llevar a excisión la lesión. Aquí observamos el marcaje en las imágenes superiores y la comprobación mediante mastografía unilateral derecha de que el arpón atravesó la lesión. El producto de la excisión fue un tumor filodes de bajo grado, el diámetro mayor del tumor fue de 4 centímetros y los bordes quirúrgicos, el superior y anterior a 0,8 centímetros, el lecho a 0,5, el margen inferior a 2,5 centímetros, medial a 3 y el lateral a 3,6. La paciente 4 años más tarde, es decir, cuando tenía 28 años, acude nuevamente a control y se indica mastografía, en donde podemos observar que existe una asimetría focal en cuadrante superior externo de mama izquierda, dado un antecedente quirúrgico contralateral, y en la mama derecha observamos distorsión de la arquitectura en el tercio medio del cuadrante superior externo y las grapas metálicas por su antecedente. Los ganglios no llaman la atención. Esto fue en abril del 2023. La paciente 2 meses más tarde, en junio, acude esta vez por presentar una lesión palpable en la mama derecha y niega la presencia de síntomas acompañantes. Dado que se había realizado una mastografía 2 meses antes, se inicia el abordaje con un ultrasonido en donde se corrobora la presencia de nódulos hipoecoicos heterogéneos, algunos con áreas centrales quísticas y que mostraban extensión hacia el pezón. Además, tenía aumento de la vascularidad periférica como cambios inflamatorios. En la región axilar, un ganglio que conservaba su morfología, su hilio graso, pero presentaba un aumento también de la vascularidad. Por estos hallazgos en el ultrasonido se lleva mastografía y se corrobora la presencia de nódulos hacia la región central y cuadrante superior externo,
de márgenes oscurecidos de alta densidad y observamos las grapas metálicas que están distantes al sitio del nuevo hallazgo. Ahí les coloqué las mastografías comparativas del abril de 2023, en donde únicamente visualizábamos los cambios postquirúrgicos, y en junio del 2023, en donde ya se observan estos nódulos centrales y hacia cuadrante superior externo. Con estos hallazgos, nuestros diagnósticos diferenciales, como primera posibilidad era un proceso inflamatorio infeccioso, la recurrencia de un tumor filodes o, como menos probable, un tumor de crecimiento rápido que se abscedó. Se realiza una biopsia de las lesiones con el reporte de mastitis crónica granulomatosa y aguda abscedada. Este es el último ultrasonido de control, luego del tratamiento médico, en donde ya no se observan los nódulos heterogéneos, sino que se observa más bien como una colección que se dirige hacia el pezón y ya han disminuido los cambios inflamatorios perilesionales. Entonces, en base a este caso, algunos puntos para recordar: que los tumores filodes representan del 0,3 al 1% de las neoplasias de mama. Son lesiones bifásicas, es decir, que tienen un componente estromal y epitelial, pero el componente estromal va a crecer de forma desproporcionada, como manera de hojas que se entrelazan, y de ahí su nombre. Es un reto para el patólogo. Por lo tanto, está permitido que en un reporte histopatológico nos lo refieran como neoplasia bifásica fusocelular o neoplasia fibroepitelial indeterminada. Esto no porque la biopsia no haya sido del sitio adecuado o porque sea insuficiente, sino que con la aguja de corte puede ser que no se proporcione la cantidad de muestra adecuada para que el patólogo pueda distinguir entre el tejido sano y la neoplasia. La edad de presentación es entre los 40 y 60 años. Histopatológicamente se van a clasificar como benignos, limítrofes y malignos. La probabilidad de recurrencia con márgenes negativos está de acuerdo con esta clasificación. Es así que del 5 al 20% de los tumores benignos pueden recurrir, y los limítrofes y malignos hasta el 30%, y en otras series mencionan hasta el 60%. El tratamiento del tumor filodes es la excisión quirúrgica amplia con márgenes negativos mayores a 1 centímetro. Este número es importante y debemos recordarlo porque los tumores malignos, sobre todo obligatoriamente, deberían tener este margen mayor a 1 centímetro. En cambio, en los benignos podríamos ser un poco más flexibles y permitirnos márgenes como de 0,8, por ejemplo. Y también recordar que la mastitis granulomatosa es la gran limitadora, y como en este caso aún sin cambios inflamatorios locales puede presentarse. Ahí les puse para recordar los bordes quirúrgicos de este caso. El superior y anterior estaban a 0,8, el lecho a 0,5, pero afortunadamente era un tumor de bajo grado. Las características por imagen de los tumores filodes y los fibroadenomas se superponen, pero hay algunas características que nos podrían orientar hacia uno u otro diagnóstico. Por ejemplo, en la mastografía los tumores filodes son circunscritos, redondos u ovalados. Ecográficamente pueden tener áreas quísticas, tienden a no ser múltiples o bilaterales, contrario a los fibroadenomas, que generalmente son múltiples, y no calcifican, o si lo hacen, las calcificaciones son gruesas y amorfas, y no como las clásicas palomitas de maíz de los fibroadenomas. Es importante también que si tenemos una paciente en seguimiento, un BRAF3, y en el control de intervalo de ecografía, el nódulo aumenta un 20% el tamaño, este es un criterio de biopsia con la finalidad de descartar un tumor filodes. Y siempre lo que nos debemos preguntar ante el diagnóstico de un tumor filodes es qué márgenes quirúrgicos tuvo y el grado histopatológico. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ana. Excelente su ponencia. Lo que nos debe de dejar, como ya lo comentó la doctora Ana, es siempre valorar bordes quirúrgicos. Sabemos que nosotros no hacemos la cirugía, sin embargo, muchas veces las pacientes acuden con nosotros con sus reportes histopatológicos previos, no solamente leer cuál fue el diagnóstico, sino también valorar, como en este caso en los tumores filodes, pues darle una revisada a esos márgenes, sobre todo cuando aparecen lesiones nuevas como fue el caso, y además también recordar que no todo es cáncer.
siempre existen algunas otras patologías en las cuales pensar, siempre hacer un diagnóstico diferencial antes de decir esto ya es algo maligno, como fue el caso que nos presentó la doctora Ana, en el cual, bueno, terminó siendo una mastitis granulomatosa y es una de las grandes imitadoras junto con la necrosis grasa. Muchas gracias, doctora Ana. Hola, buenas tardes, soy Samuel López, presidente de Imagen e Intervención en Mama. Vamos a continuar con el análisis de los casos. Esto se trata de un estudio de tamizaje de una paciente de 51 años de edad. Ella cuenta con diagnóstico de cáncer de ovario, etapa clínica 4B. No contamos con estudios previos en nuestra institución y cabe destacar que la paciente presenta dificultad para la deambulación y el posicionamiento mastográfico debido a la actividad tumoral extensa del primario conocido. Recibimos en el servicio de mastografía a la paciente donde se adquieren las proyecciones convencionales de cada mama. Observamos que existen áreas dispersas de densidad fibroglandular y de manera inicial algunas calcificaciones dispersas redondas, típicamente benignas. Llama la atención en cuadrantes superiores del tercio posterior de la mama del lado derecho una asimetría. Asimismo, se aprecian algunas asimetrías focales en la mama izquierda, nódulos en la región del cuadrante inferior interno, y podemos observar en la región axilar del lado derecho un ganglio con incremento en su densidad. Observamos este pliegue en la MLO del lado izquierdo, lo cual es secundario a la dificultad del posicionamiento de la paciente. Se le solicitó pasar al ultrasonido, sin embargo, la paciente abandonó la sala de espera antes de realizarlo, por lo cual se comunicó con el servicio referente para agendar su cita de ultrasonido. Lamentablemente la paciente se perdió y volvió hasta 4 meses después solicitando complementar su estudio con ultrasonido, esta ocasión refiriendo múltiples nódulos palpables en ambas mamas. Al ingresarla a la sala de ultrasonido podemos observar en la región axilar de la mama del lado derecho cómo existen algunos ganglios con engrosamiento cortical y pérdida de hilo graso. Algunos de ellos, como en este caso que señalamos al centro superior de la pantalla, tienen pérdida de su morfología por completo con vascularidad no ileal. También en la región de la mama se observan algunos nódulos, en su mayoría son circunscritos, sin embargo algunos muestran márgenes microlobulados con reforzamiento posterior y sombras laterales, y algo que llama la atención es que se localizan en la grasa premamaria. Al abordar la mama contralateral también observamos múltiples nódulos igualmente localizados en la grasa premamaria. El más importante es este en R7, 8 a 5 centímetros del pezón, el cual es irregular, tiene márgenes indistintos, algunos angulados con sombras laterales y marcado reforzamiento posterior hipoecoico. Debido a estos hallazgos y a la temporalidad respecto al estudio previo, a la paciente se lleva el mismo día nuevas proyecciones mastográficas, en donde podemos corroborar la presencia de múltiples nódulos, en su mayoría son ovoideos y redondos, circunscritos, algunos de igual densidad y otros de mayor densidad comparado con el tejido fibroglandular. El dominante se encuentra en la mama izquierda, en el tercio medio posterior del cuadrante inferior interno. Este sí tiene márgenes indistintos. Y en esta ocasión observamos incremento en los ganglios, los cuales son redondos y densos de manera bilateral. Nuevamente, la paciente presenta dificultad del posicionamiento de la medio oblicua del lado izquierdo. Podemos observar apreciativamente, al comparar los estudios de 4 meses previos, la diferencia en la aparición de los nódulos nuevos. Se biopsió de cada mama el nódulo más representativo y en el correlato histopatológico observamos carcinoma metastásico en ambos sitios. Un estudio de inmunohistoquímica completo, aquí los más representativos observamos GATA3 negativo y PAX8 positivo nuclear y células neoplásicas, esto apoyando el origen ginecológico de las lesiones. Entonces revisaremos rápidamente las metástasis intramamarias. De manera general, estas lesiones son muy raras, representan del 0.5 al 7.6% en las lecturas más elevadas. Pueden ocurrir años después del diagnóstico de un primario conocido y usualmente la causa más común será la diseminación de la mama contralateral. Una vez que hay un cáncer de mama, existe un riesgo del 5 al 15% de desarrollarlo contralateralmente, ya sea sincrónico o metacrónico, y en la mayoría de las veces va a representar un segundo primario de mama. Entonces, cuando nosotros estamos ante una lesión mamaria, primero debemos de diferenciar si por imagen tiene características de benignidad o malignidad. Si es lo segundo, deberemos discernir si se trata de una lesión primaria o secundaria. Esto no es sencillo, especialmente
cuando la presentación inicial de un primario extramamario sea esta localización en la mama, lo cual es el caso hasta el 25 al 40% de las ocasiones. ¿De dónde vienen estos primarios extramamarios? En orden de frecuencia, como más común en la literatura, son linfomas, melanomas, pulmón y ovario, también sarcomas de tejidos blandos, tumores gastrointestinales y genitourinarios. Sin embargo, observamos también reportes de osteosarcomas, tiroides, cervix, vagina, endometrio, tumores carcinoides de hígado, lengua, pleura y páncreas. Clínicamente, lo más común es que sea un nódulo solitario palpable, no doloroso, firme y de crecimiento rápido, pero también podemos encontrar hasta el 11% como nódulos múltiples e incluso involucros difusos en algunos casos particulares. Hasta un cuarto de las veces hay afectación bilateral y también un cuarto puede haber adherencia a la piel debido a su localización subcutánea. No hay reportes que se asocien a retracción del pezón. ¿Qué vamos a buscar en la mastografía? Nódulos redondos y solitarios, circunscritos, periféricos al cono glandular, usualmente cercanos a la piel en el cuadrante superexterno, esto en el 85% de las veces. No suelen asociarse a espículas ni a calcios. Sin embargo, en los casos de adenocarcinoma mucinoso de recto, cánceres de ovario y medular de tiroides, se pudiesen asociar a calcios amorfos dentro del nódulo. En el caso del cáncer de estómago, pueden reportarse involucros difusos del parénquima y esto puede involucrar una imitación a un carcinoma inflamatorio de la mama. En el ultrasonido corroboramos estos hallazgos, nódulos redondos y ovales hipoecoicos con reforzamiento posterior. Usualmente son circunscritos si se trata de metástasis hematógenas del primario o cuando son primarios que se diseminan de manera linfangítica serán engrosamientos trabeculares y de la piel. Se localizan de manera subcutánea y adyacentes al parénquima y en un cuarto de las pacientes observaremos adenopatías axilares. En el análisis histopatológico hay uno particular que es el melanoma, que puede mostrar características particulares en estos tintes negruzcos o parduzcos. Sin embargo, en el análisis microscópico representan otro reto diagnóstico asimismo en la imagen, debido a que se forman nidos de células tumorales de crecimiento centrípeto, redondas y bien definidos. Entonces aquí cobrará especial importancia el utilizar la inmunohistoquímica completa. Aquí son solo algunos ejemplos para poderlos diferenciar. En el caso de las neoplasias ginecológicas, podemos ver que los estrógenos y progesterona no nos serán de gran utilidad. Aquí, como en el caso de nuestra paciente, el VAX8 nuclear en las células neoplásicas representará mayor apoyo a lo ginecológico con un GATA3 negativo. En el caso de los adenocarcinomas de pulmón, podemos apoyar más a que la hemoglobina esté negativa en el caso del pulmón o la proteína de líquido de la enfermedad quística que se asocia más positividad en la mama. Así será en distintos tumores. Entonces, el panel de inmunohistoquímica completo deberá ir dirigido a la historia clínica, enfatizando con los antecedentes de la paciente. No podemos realizar todo el panel a cada una de las pacientes debido a su alto costo y también a su falta de accesibilidad. Así que deberemos de indagar nosotros como radiólogos y en comunicación con el área clínica lo que nosotros sospechamos. En imagen podremos levantar esta alerta en su localización subcutánea y el tiempo de aparición, así como el antecedente del primario conocido. Esto sería todo en este caso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Samuel. Este caso, felicidades, es un caso de esos que nos meten mucho ruido cuando estamos frente a la interpretación de esa mastografía o el ultrasonido. La realidad es que para nosotros que nos dedicamos a esto debemos estar conscientes que no todo es maligno, no todas las lesiones en la mama son malignas y tampoco las malignas van a ser todas carcinomas o sarcomas. Hay otras entidades y ya estamos viendo las metástasis, linfomas, y yo no sé páncreas. Yo no sé cuántas cosas más. Y siempre que estamos en un centro oncológico debemos de sospechar, pero en este caso sí sabíamos que la paciente tenía cáncer de ovario, ¿cierto? Sí. Si no, creo que sería verdaderamente complicado que nada más con el estudio mastográfico, sin tener detectado un lugar primario a distancia, pudiéramos sospechar que hubiera este tipo de metástasis. Muchas gracias. No sé si tengas algún otro comentario, Lili. No, nada más reforzando lo que ya habíamos comentado en casos previos, ¿no? Recordar que hay otras entidades que se pueden manifestar dentro de la glándula mamaria y hay que siempre tomarlas en cuenta dentro de los diagnósticos diferenciales. Y que al final del día tienen que ser biopsiadas para tener un diagnóstico histológico definitivo. Es correcto. Gracias, doctor.
Vamos a continuar con el análisis de un segundo caso, el cual se trata de una paciente de 57 años de edad, la cual fue referida para su valoración con un hallazgo BIRAT-5 catalogado en otra institución. Fue enviada al INCAN para abordaje diagnóstico y terapéutico. Tenemos las proyecciones convencionales de cada mama del 26 de abril de 2023. Observamos que se trata de una mama grasa. Del lado derecho observamos una asimetría en la región retroareolar que modifica la proyección MLO en relación con artificio de conglomeración de tejido glandular. Y llama la atención que en el tercio medio del cuadrante superior e interno de la mama izquierda se observa este nódulo irregular, espiculado y de alta densidad que se asocia a distorsión de la arquitectura y calcificaciones en su interior. Podemos observar en estos cortes de tomosíntesis, nuevamente caracterizando el tejido glandular sumado del lado derecho y las características ya mencionadas del nódulo en el cuadrante superior interno de la mama izquierda. Aquí podemos apreciar un poquito mejor la distorsión de la arquitectura. En estas proyecciones magnificadas observamos que los calcios asociados al nódulo son calcificaciones amorfas y algunas gruesas heterogéneas, tanto dentro como fuera del nódulo. En la caracterización por ultrasonido, en mama izquierda, al radio de las 10 a 4 centímetros del pezón, observamos un nódulo irregular, heterogéneo, con algunas áreas hiperecogénicas en su interior y un halo ecogénico. Tiene características posteriores mixtas con reforzamiento y sombras laterales, y la región axilar se encuentra negativa. Se practicó una biopsia de corte a este hallazgo de ultrasonido con control de las calcificaciones a través de la mastografía, en donde podemos corroborar que en el tejido testeado existe la presencia de los múltiples calcios de morfología sospechosa. El reporte histopatológico de esta biopsia de corte fue cambio de hiperplasia de células columnares con atipia arquitectural y citológica asociada a microcalcificaciones, hiperplasia ductal atípica y metaplasia apócrina papilar. En este contexto debemos de plantearnos, ¿existe concordancia radiopatológica? Al tratarse de lesiones de riesgo, nosotros debemos de pensar, espero encontrar este tipo de lesiones como un nódulo espiculado irregular asociado a calcios. Evidentemente, esto se trata de un BIRAT-5, entonces es una discordancia automática si el reporte no es de malignidad. Pero, ¿qué podemos sugerir al médico clínico referente que se pueda hacer con esta paciente? Lo correcto sería repetir la biopsia de manera quirúrgica guiada con un arpón, el cual se decidió colocar a través de ultrasonido, siendo la traducción franca ecográfica. Aquí podemos observar el arpón con la camisa, con su control mastográfico ya fijado, en la lesión de R10 a 4 centímetros del pezón de la mama izquierda. Se llevó a cirugía conservadora con excisión local amplia de la lesión, con un control de la pieza quirúrgica. El reporte histopatológico de la cirugía de la excisión local amplia de la mama izquierda se trató de un carcinoma ductal in situ con patrón cribiforme de 3 milímetros, asociado a hiperplasia ductal florida con cambio de células columnares y metaplasia apócrina. Los bordes quirúrgicos superior a 11 milímetros, inferior a 12, medial 8, lateral 4, anterior 4 y lecho a 1 milímetro del margen. Bajo este contexto debemos de plantearnos la correlación radiopatológica, sobre todo en las lesiones de riesgo. Entonces tenemos distintas guías del Real Colegio de Patólogos en donde podemos basarnos en la toma de decisiones y el abordaje que podemos conferir a los distintos tipos de lesiones. Recordemos que la clasificación de ELIS se divide en B1, 2, 3, 4 y 5. Aquí cobrará importancia el B3, que se trata de las lesiones estudiadas en nuestra paciente, que se trata de lesiones de potencial maligno desconocido, las cuales se caracterizan por FEA o la atipia epitelial plana, neoplasia lobulillar de tipo clásico, tumor filodes benigno y borderline, las lesiones papilares, cicatriz radiada, y algunas otras lesiones difíciles de clasificar. Para eso existen consensos del manejo de las lesiones B3. El primero se desarrolló y se emitió en agosto de 2016, con una actualización en 2018 y una reciente aparición de actualización del consenso el 17 de junio de 2023. En los primeros dos podemos observar que fueron decisiones tomadas por radiólogos, patólogos, cirujanos, ginecólogos,
en donde abordaron estas lesiones de riesgo: la hiperplasia ductal atípica, la atipia epitelial plana, la neoplasia lobulillar de tipo clásico, lesiones papilares, el tumor filodes y la cicatriz radiada. En ellas, de lo más importante de esta tabla que pueden observar son los porcentajes de uprate. Esto significa cuánto va a subir mi lesión de una biopsia de corte o al vacío al momento de escindirla por completo. Y miren cómo la hiperplasia ductal atípica puede subir hasta en un 27.6% en ambos consensos hacia un carcinoma, ya sea in situ o invasivo. Le sigue la neoplasia lobulillar y después la atipia epitelial plana. Esto para los dos consensos. En 2023 se recabaron informaciones adicionales. Aquí ya confirió un análisis tanto por radiólogos, patólogos y otras 10 personas que estaban representadas por cirujanos, ginecólogos, oncólogos y cirujanos de mama. Y aquí pudieron encontrar, entre todo lo que se valoró, las características por imagen de este tipo de lesiones. Y miren, nuestra paciente tenía una hiperplasia ductal atípica y también el cambio de células columnares con atipia, que se puede conferir también como la atipia epitelial plana, en donde ambas lesiones por mastografía suelen observarse como calcificaciones de sospecha. Solamente la atipia epitelial plana pudiera en menor medida representarse por nódulos irregulares en el ultrasonido. Sin embargo, lo más común es que se trate de representaciones por calcificaciones aisladas de características morfológicas sospechosas. Entonces, de entrada, las características son discordantes con el hallazgo de nuestra paciente. Al momento de valorar las recomendaciones actualizadas, en el caso de estas dos lesiones B3, lo más recomendable es que se escinda la lesión para valorar el upgrade que puedan tener hacia una lesión maligna. Si se tratase de solamente calcificaciones, al momento de realizar la biopsia a través de vacío, en caso de que se escindan completamente los calcios o más del 90% de ellos, se puede decidir bajo un consenso multidisciplinario realizar seguimiento a estas pacientes. Sin embargo, en la gran mayoría, lo ideal será llevarlas a decisión, como en el caso de nuestra paciente. Entonces, la gran importancia de este caso es que ante toda biopsia, nuestro abordaje con la paciente no termina hasta que tengamos la correlación histopatológica y que nosotros podamos realizar una correlación con el hallazgo por imagen para poder decidir si nuestra paciente ya terminó su abordaje con nosotros o si deberemos de sugerir información adicional para el médico clínico. Muchas gracias, doctor Samuel. Nuevamente un caso interesante, sobre todo porque, como usted bien lo mencionó, es un clásico BIRAT5, se ve una lesión espiculada, asociada a calcios. Todos esperaríamos que en el primer diagnóstico histopatológico posterior a una biopsia tuviéramos una concordancia, o sea, un resultado positivo a carcinoma de cualquier tipo, cosa que no sucedió. Y esto es bien importante de destacar. El hecho de que nosotros realicemos una biopsia no quiere decir que nuestro trabajo terminó ahí. Siempre hay que tratar de recabar el resultado histopatológico de nuestras biopsias, porque aunque el porcentaje muchas veces es bajo de la no correlación, no podemos dejar ir a pacientes como este tipo, ¿no? Porque a final de cuentas ya vieron el upgrade que tienen algunas lesiones que inicialmente fueron clasificadas como no carcinomas y posteriormente en un porcentaje no despreciable, algunas de ellas casi del 30%, pueden en la excisión subir a ser un carcinoma in situ o infiltrante. Entonces, recordar siempre, tratar de hacer esa correlación y hacer una biopsia y recabar el reporte histopatológico en medida de lo posible. De aquí yo saco dos cosas bien importantes. La correlación en BIRATs. A veces nos molestamos y yo soy una de ellas, debo de reconocer, cuando me dicen que subclasifique los 4 en A, B, C y por supuesto el 5. En este caso, yo no sé si hay alguien que no le diera 5, alguien me va a decir que le daba 4C para que vean que no fue un cáncer y que nos equivocamos, pero la realidad es que al hacer esa subclasificación nos estamos obligando a hablar de el grado de sospecha que tengamos. Siempre les he dicho, no es lo mismo que tengamos una lesión reportada con 4A
a que tengamos una 4B, C o incluso 5. ¿Por qué? Porque si el patólogo en una 4A me dice que es algo benigno, bueno, pues la voy a vigilar nada más, le voy a dar un seguimiento a esta paciente y me quedo conforme. Pero en este caso, en que yo la estoy categorizando con un 5, recordar el valor predictivo positivo del 5 es por arriba del 95%. Entonces, quiere decir que algo no estamos haciendo bien. Recuerden una cosa, hay subdiagnóstico con la citología, de la citología a la VAP y de la citología a la VAP. Por eso todavía dicen que el estándar para el diagnóstico sigue siendo las biopsias excisionales, y esa es una realidad, aunque ya nos podemos equiparar a ellas. ¿Por qué? Porque hemos adquirido esa curva de aprendizaje, tanto nosotros como los patólogos. Entonces, aquí les voy a dejar yo nada más una reflexión. No hagan BAF, no les da realmente la certeza. Tenemos casos falsos positivos, pero lo más grave son los falsos negativos. Son limitados, engañamos a los pacientes, les damos una falsa expectativa de lo que tienen. Debemos de hacer biopsias con aguja de corte para estudio histopatológico. Y en casos específicamente de calcificaciones, si no vemos un nódulo, por supuesto se tiene que ir esta paciente a una estereotaxia con corte aspiración, sí o sí. Sabemos de muchos lugares que por cuestiones de recursos siguen haciendo biopsias de corte para estereotaxia, están subdiagnosticando un montón de cosas. Entonces, aquí la recomendación es, si no tienen las herramientas, pongan un arpón y lleven a su paciente a quirófano. Ahora, la otra cosa, si no hay concordancia, que esa, como decía la doctora Liliana, siempre tenemos que hacerlo. La paciente después de una biopsia sale del departamento y nos olvidamos de buscar el resultado. Nuestro trabajo no acaba en cuanto la paciente abre la puerta y se va. Nuestro trabajo termina, en este caso de diagnóstico, cuando la paciente recibe el resultado y tenemos una concordancia adecuada. Si no la hay, la llevamos a repetir la biopsia, le hacemos un corte aspiración o definitivamente sugerimos la excisión. Y recuerden que pues tampoco terminamos ahí, los radiólogos seguimos con la etapificación, estudios de extensión para la etapificación y el seguimiento. No sé si tengan algún otro comentario. No, nada más recordar que los casos que hemos visto esperamos que sean representativos de algunas áreas de oportunidad que siempre vamos a tener y de esos casos difíciles. Entonces, en el último caso, acotar que el B3 es una clasificación patológica porque se puede confundir con BIRATS 3, ¿no? Quería hacer esa... el BIRATS, pero no es la misma escala. O sea, lo que no queremos es que se vaya a ir con la idea de que por si se nos fue o no escuchamos, el B3 al que el doctor Samuel se estaba refiriendo es a una clasificación patológica y de un consenso como tal. La escala es equiparable al BIRATS, pero no tiene nada que ver con ello. Gracias, doctor Samuel. Muy bien, estamos llegando entonces al fin de este día de arduo trabajo. Queremos agradecerles el que hayan estado presentes. Les agradecemos a todos los médicos radiólogos con alta especialidad en mama. Son casi egresados ya de nosotros. Muchas gracias a todos. Los casos creo que nos dejan mucha enseñanza a todos. Y nos vemos en la próxima, Lili. Muchas gracias por la invitación, antes que nada, gracias a los residentes, como bien lo dice la doctora, y gracias a ustedes por participar con nosotros. No nos queda más que, como dice la doctora, despedirnos por ahora y esperarnos ver pronto. Gracias. Hasta pronto.